¿Qué pasa, mis llaves? ¿Cómo encontramos el día de hoy? Espero que estén bien y en esta ocasión les voy a enseñar un truco de duplicar solo, sin ayuda y sin el criminal. Entonces ya saben, este truco es medio viejito porque aún funciona y aún tenemos este truco que sirve. Ya saben, sesión por invitación, puntería libre porque nos vamos a unir a una persona de puntería distinta. También vamos a necesitar el centro de operaciones móviles, como pueden ver aquí. Vamos a necesitar el centro de operaciones móviles con el espacio 3 en almacenamiento de vehículos. Estoy en mi segundo personaje, por eso es que está así medio vacío el centro de operaciones, pero bueno. Entonces aquí vamos a necesitar obviamente el búnker para guardar el centro de operaciones, ¿no? Entonces puede ser cualquier búnker. No importa, yo en este personaje tengo el búnker de la playa. Y ya saben, puede ser cualquier búnker, esto no importa. Ya también vamos a necesitar las oficinas, que ya lo van a ver más adelante. Y también vamos a necesitar un elegy o un carro el que vayamos a perder. Yo prefiero hacerlo con elegys porque ya saben que es más barato, ¿no? O sea, también pueden hacerlo con fagios o con cualquier carro que quieran perder. Entonces ahí, como vieron, yo tenía un elegy guardado adentro. Entonces también vamos a necesitar las Peace Waster, las cervezas. Ya saben que solo son 8, no es necesario que sean las 10. Y bueno, pues una vez dicho esto, arranquemos con el truco. Ya saben que este truco sigue funcionando, por eso es que no he subido otro. Pero ya van 2 semanas y bueno, tocó renovar un poquito el video. Entonces aquí vamos y estamos acá adentro. Aquí, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a unir un par de veces a la persona de puntería distinta. Ya saben, botón PS y nos ponemos en unir sesión a una persona, de una comunidad, amigos, lo que sea. Esperamos que nos cargue esta alerta. Nos volvemos a unir a esa persona para asesorarnos que tiene puntería distinta. Y ya saben, aquí aquí ya con doble botón PS ya podemos... Ya nos podemos unir directamente. Entonces aquí aceptamos y cancelamos las alertas. Muy importante hacerlo un par de veces hasta que la alerta nos salga más rápido. Y ya saben, aquí esperamos a que arranque el carro. GTA Online, Criminal Enterprise Starter Pack. Y aquí vamos a bajar y nos vamos a mantener abajo unos 5 segundos. Ya saben, esto se le hace un poquito para que salga la primera, ¿no? Entonces aquí estamos unos 5 segundos y volvemos a subir. Volvemos a subir y le vamos a dar círculo y círculo. Nos bajamos del carro y otra vez volvemos a hacerlo. Vamos a esperar a que arranque. Menú opción GTA Online, Criminal Enterprise Starter Pack. Y aquí, si ustedes no tienen comprado el Criminal, pueden hacerlo en el botón de comprar. Pero si lo tienen comprado, se pueden ir a la parte de propiedades, a la parte de vehículos y lo puede hacer el bugueo desde el link ese que les aparece ahí. Yo lo voy a hacer en la parte de propiedades para que vea que aún funciona sin el criminal, porque este va a ser sin el criminal. Entonces le vamos a dar ahí en Bunker de Parento Folders en el link XR2 y nos vamos a unir a la persona de puntería distinta. Ya saben, aquí nos vamos a unir. Aquí no me salió, ya les digo que no me salió. Es normal que pase eso para que vean que no siempre sale a la primera, pero bueno, ya ves, como siempre les digo, este truco necesitan de mucha paciencia para lograrlo. Entonces aquí vamos otra vez. Vamos a esperar a que arranque Criminal Enterprise Starter Pack. Y ahí en Bunker del Paleto Forest, aquí le vamos a dar XR2 y nos vamos a unir. Y como vieron, no me salió otra vez. Entonces no pasa nada, aquí le volvemos a intentar. Vamos a esperar a que arranque el carro. Vamos a esperar a que arranque Criminal Enterprise Starter Pack. Y aquí vamos al Bunker Palento Forest. Y ahí XR2. Y nos vamos a unir a la persona de distinta puntería. Y como vieron, ya salió. Y ahorita nos vamos a tomar las Peace Waster. Vamos a la parte de snacks. Y aquí vamos a la parte de Peace Waster. Aquí ya saben, X. Una vez X y mantenemos aplastado X para que se beba todita la cerveza y se pueda chumar bien y que nos salga bien el truco. Entonces ya saben, ya aquí X y mantenemos aplastado X para que nos desmayemos. Entonces ya saben, no es necesario que tenga las 10 cervezas, solo con 8 ya sale. Así que bueno, yo aquí les dejo en cámara rápida
Y ya saben mis llaves. Entonces aquí vamos a aparecer en el búnker más cercano, en el búnker en el hospital más cercano por decir. Y como estábamos en el búnker de la playa, ya saben, nos apareció justo en la ubicación, justo al ladito de la ubicación. Así que si tienen ese búnker, bacán, no tienen que hacer todo el viaje del desierto. Entonces aquí ya saben, aquí vamos a... aquí recién voy a mostrar los garajes de oficina que se necesitan, muy importantes para este truco. Tener los garajes de oficina puede ser uno, y el taller personal, muy importante el taller personal. Entonces, una vez dicho eso, vamos a solicitar el centro de operaciones móviles, y de una vez vamos a solicitar el carro al que vayamos a duplicar. Yo en esta cuenta tengo Isis, ya saben, les recomiendo Isis o Slamban o LG Retro, que saben que esos valores no se van a depreciar mucho y nos van a estar dando bastante dinero por las dúplicas. Entonces, bueno, mi llave, aquí vamos a verle al centro de operaciones móviles. Y mientras vamos a verles, yo les quiero agradecer por el apoyo. Ya casi somos 200 suscriptores. Y pilas que ya se viene un especial de regalando coches. Así que, bueno, mis llaves, gracias por su apoyo. Y mil gracias por ver los videos igual. Entonces aquí nos vamos a la ubicación. Y cabe recalcar que este truco no funciona. O sea, sí funciona, pero se necesita mucha paciencia. Porque ya lo van a ver. Yo aquí hice un corte porque yo me demoré unas 4 veces que no me salía. Y ya saben mi llave, aquí nos vamos a acercar. Un pequeño truquito es irnos a la parte de vehículos, en funciones del vehículos, y prenderle el motor para no perder tiempo mientras arranque y eso. Entonces, bueno, mis llaves, ahí como pudieron ver, perdón por el corte, pero es que no me salía y esta ya es el intento que ya me salió. Entonces aquí, flecha derecha, triángulo, vamos rapidito a Lizzy, cuidado con los pinchos. Y aquí le vamos a dar flecha derecha, flecha derecha, flecha derecha, hasta que nos queden unas 2 alertas. A mí se me abre el teléfono, no pasa nada, y ya saben, flecha derecha X y flecha derecha X. No tan rápido, porque si no les va a salir pantalla negra y ya saben que eso no queremos. Entonces, bueno, pues mis ya aquí como vieron, esperamos esa pantalla unos 15 segunditos. Yo pensé que me dejó pantalla negra, pero por eso es que no me movía. Pero bueno, mis llaves, aquí vamos y nos vamos a las oficinas. Yo me confundí porque pensaba que tenía las oficinas de mi anterior personaje, pero bueno, mi llave, entonces aquí vamos. Y ya saben, aquí le podemos hacer un cambio de placa, un cambio de pintura, lo que se les antoje, mi llaves, para ya guardar la dúplica al 100%, porque ahorita estaba duplicado al 50 nomás. Entonces aquí vamos, accedemos al taller personal y aquí le cambiamos una matrícula, una placa, una pintura, lo que sea, mi llave. Yo le recomiendo la placa, ya que así no les cuesta mucho y no se va a bajar mucho el valor del carro. Entonces aquí como vieron, esta ya es la primera dúplica y aún sigue funcionando el truco. Aquí para seguir duplicando vamos a pedir otro LG en la plaza aparcamiento del centro de operaciones. Entonces aquí vamos a pedir y ya saben mis llaves. Aquí vamos y tenemos que esperar a que nos llegue la alerta, ¿no? De que ya está dentro del centro de operaciones. Entonces aquí podemos irnos con este mismo Easy. Y ya saben, aquí vamos y nos vamos a la ubicación del hospital. Entonces, bueno mis llaves, muchas gracias por ver los videos y ya se viene un especial y ya saben mis llaves. Y cabe recalcar que este truco no les va a fallar bastantes veces, así que no se desesperen porque se necesita bastante paciencia. Pero bueno mis llaves, yo aquí ya les digo que pueden dejar en los comentarios que para duplicar con amigos, porque esos trucos salen de una. Este truco de aquí a veces te puede salir a la primera, a veces no. Como a mí, que me sale después de la 4ª vez. Pero bueno mis llaves, ya saben que no todo sale a la primera y que para este truco se necesita mucha paciencia. Entonces aquí vamos y le estacionamos así al centro de operaciones. Y ya saben, nos vamos a ver a Lizzy.
Y aquí le vamos a dar flecha derecha, círculo, flecha derecha, círculo. Y aquí le vamos a abrir la puerta del carro. Aquí nos vamos a la parte de vehículos y nos vamos a prender el motor para no perder tiempo. Y ya saben, mi llave, aquí vamos y vamos rapidito al centro de operaciones. Nos subimos, flecha derecha, triángulo. Y aquí nos vamos hacia el Easy, hacia el carro que vayamos a duplicar. Cuidado con los pinchos. Y ya saben, aquí flecha derecha, dejamos pasar unas 2 alertas y después vamos a spamear derecha X. Y bueno, pues mis llaves, eso fue todo por mí el día de hoy. Espero que estén bien y conmigo será hasta el próximo video. Bye bye, cuídense. Como pueden ver, aquí se me está cargando y ya saben mis llaves. Cuídense. Bye bye.